Imagínate, doctor Ugarte, queremos escucharlo a usted sobre todo con esto, con el balance que se acaba de hacer, que es preocupante lo que sale también hoy día en la tercera, con los rebrotes. Bueno, la verdad es que lo bueno es que la situación de rebrote en Chile está relativamente controlado. Lo que estamos viendo a nivel internacional, rebrote importante en Renania del Norte, Westfalia, en Alemania, con más de 300.000 personas que en el día de hoy entran a cuarentena en la República Alemana, que recuerden que tiene una estructura federal desde antes. Portugal, Suecia y Bélgica, ojo, Bélgica también comprometida. Entonces ha habido rebrotes. Sabíamos lo que había pasado en las playas de España, sabíamos lo que había pasado en Italia, sabíamos de Corea del Sur el rebrote que tuvo, pero en Europa, junto con el verano, ha habido estos rebrotes en estos lugares. Entonces, esto obliga que, si bien en Chile estamos experimentando, no hay que alegrarse mucho todavía, como un enfriamiento del proceso, pero... con mucha calma. Con mucha calma. Hay que relajarse más bien. Sí, Claro. exactamente. Y ahí mismo les quería preguntar a ambos, doctora, también, porque quiero mostrarles la siguiente gráfica y que me expliquen la diferencia entre segunda ola o rebrote. Porque, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una segunda ola en Temuco, el Ñuble, la Araucanía, Magallanes. Así es. Doctora Pérez, póngase por acá y el doctor también se va a poner al lado de la pantalla para hablar de esto. ¿Es segunda ola, como habla el doctor hoy día Pablo Vial, integrante del Consejo Asesor COVID? Bueno, si quiero... Difícil categorizarlo como tal. Es en Temuco y en esa zona se puede hablar porque en el fondo partieron ellos con un mayor número de casos. Tiene que ver con eso más que nada el concepto. Más que decir si segunda ola o rebrote. Cuando se controle la pandemia y ya los casos o no aumenten o se mantengan más o menos estancados y no estos 200, 300 que hemos visto últimamente, diariamente, ahí uno podría decir que hay un control, de entre comillas, de la pandemia, y si vuelven a aumentar de esa manera exagerada, podemos volver a decir que habría un rebrote o, en el fondo, como concepto como tal. Pero, como dice el doctor, o sea, no hay que relajarse, no hay que pensar que estamos regio y que ya pasamos lo peor, y nos sirve, lo que siempre nos sirve es mirar para atrás. Nosotros, si bien ya hemos comentado los dos que le tememos mucho al invierno, al frío, ayer y hoy día ha hecho mucho frío, entonces que empiecen a aparecer los otros virus clásicos del invierno. Si bien aumentó la vacunación, que también lo vimos en la nota, de la influenza, es un riesgo igual. Entonces, de esa experiencia tenemos que ver que no nos pase lo mismo, que cuando volvamos progresivamente a las actividades laborales. Doctor, Sí. es que uno ve las gráficas y da la sensación, al menos en Ñuble y la Araucanía, que es más notorio, de que existe un rebrote o una segunda ola por la figura. O sea, de hecho, la segunda ola sería más violenta que la primera. No, yo sería cuidadoso con ese análisis. Lo que creo que acá, que seguimos en periodo pandémico, que al cortar un trozo del proceso pandémico vamos a ver cumbres y valles. Es normal que esto pase. Es normal que esto ocurra dentro del proceso pandémico. Aquí, con una pequeña baja, con un pequeño valle, uno no puede decir que esto se controló. Te das cuenta, estamos dentro del periodo epidémico. Y que tiene que ver también con las medidas, ojo. Entonces, Exacto. por ejemplo, aquí bajó cuando la cuarentena fue total, por ejemplo. Claro, es inmediato, se toman las medidas y bajan. Van a ir bajando progresivamente. Pero claro, cuando uno lo ve, y usted lo está viendo de la casa, uno ve efectivamente una ola. Pero estamos hablando ahora de que la ola, evidentemente, no es como uno la piensa, que sube y baja al tiro, sino que Claro. estamos ahora todo el país en la misma ola. Exacta. Claro, y cosa diferente, por ejemplo, lo que ocurre en Magallanes. ¿Por qué? Que en Magallanes tú notas un descenso mantenido, La tendencia a progresivo, la baja. y luego empieza un aumento. Esto ya es un proceso que genera más tendencia. En esto son variaciones interdiarias, ¿no es cierto?, que uno no puede interpretar tan fácilmente, ya hay que ver el conjunto. Lo que sí hay que tener temor en que uno se base en estos valles para considerar ya controlamos la epidemia y por lo tanto Suspender cuarentena, relajarnos. Lo que pasó en Antofagasta. Ahí Exacto. podría haber una segunda ola. Perfecto. Claro, también, doctor, viene en el diario La Tercera un experto chino que hace un modelo predictivo
y que él dice que nosotros tendríamos, que aprovecho de mandarle las condolencias a la familia, a los 3 fallecidos, por supuesto, todo nos duele, pero que tendríamos una predicción de 22.000 víctimas fatales para octubre, dice, aquí a octubre. Claro, la verdad es que en estos momentos se están manejando cifras entre 4.000 y 7.000 casos, dependiendo si consideramos con confirmación de PCR o sin confirmación de PCR, y considerar un triple de aumento en el periodo total de la pandemia, ya pasado el periodo más duro y la bajada, está dentro del espectro de lo posible. Puede ser un escenario más pesimista o puede ser un escenario más optimista, pero si en este momento ya estamos manejando esas cifras, no es un cálculo descabellado. Por lo tanto, llamar al cuidado, a no relajarse, a no creer que esto es ya un partido que se venció contra la epidemia de todas maneras. Ni menos, y lo lamentamos como decía la Mare, ni menos por los casos, porque el lunes y martes los casos de los fallecidos bajan, lo que no significa que mañana no vayamos a tener entre 200 o 300 muertes. Exacto. Como habla él, que de hecho yo lo sigo, él que es Yu Yang Gu, que tiene una página que se llama COVID-19 Projections, y le pregunta, ¿cuándo ocurrirá el pic de muertes diarias? ¿Cuál será esa cifra? Y él contesta a la tercera, dice, creemos que el pic será en los próximos 30 días con alrededor de 200 a 300 muertos. Se corre, habíamos hablado de que esta semana iba a ser el pico, ¿no, doctora? Es que siempre, ¿se acuerdan que lo conversamos en algún programa? Que yo creo que es difícil decir esta semana sí que es el pic, porque todo depende de lo estrictos que seamos con las medidas. Como comentábamos en la mañana, hoy día es la primera vez que me fiscalizan camino al canal. Primera vez en todo este tiempo. En todo este tiempo. Entonces, por lo menos ya hay una diferencia. Pararon a todos los autos y nos demoramos por eso, pero cumplen su función. Entonces, la idea es que sigan fiscalizando lo que vimos en el reportaje de la mañana, que no saquen permisos truchos, que en el fondo se hagan cosas suficientes para contener y mantener controlada la pandemia. O si no, no vamos a tener nunca el pic esperado, lo vamos a ir postergando y quizás cuándo va a ser. Ahora, esta proyección que hablamos, doctor, ¿usted cree que es efectiva, que en 30 días más recién vamos a llegar al pic? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si estamos considerando en pic de casos graves y fallecidos, desde luego tenemos que esperar 20 a 30 días. Si estamos considerando pic de casos, los presupuestos iniciales era que a final de este mes ya estuviéramos en el pic de casos. Ahora, ojo que algo está ocurriendo con la contagiosidad y ¿algo con para las bien o medidas para mal? para bien y con las medidas que se han aplicado, que han hecho que en los últimos días se está notando una disminución de la presión. Esto da mucho susto decir nada, porque uno dice eso y al día siguiente cambia todo, pero hemos ido notando una disminución de la aceleración de este contagio. Pero no es lo mismo lo que va a ocurrir con la enfermedad y con los fallecidos. Y con la gravedad en el fondo. Claro, porque las personas requieren un tiempo, fecha en que tuvimos 6.000 contagios en un día, requieren un tiempo en enfermarse grave y después requieren más tiempo hasta que se defina si su enfermedad grave se recupera o eventualmente fallece. Por eso proyectar que las cifras más altas de fatalidad van a estar desplazados con respecto a la fecha de mayor cantidad de casos tiene toda una lógica, porque así es, uno primero se contagia, después se enferma. Y va evolucionando grave progresivamente. Así lo que es importante, por ejemplo, para nosotros, que nos pasa más seguido, por eso yo lo menciono, los pediatras siempre sufrimos con la campaña de invierno y nos pasa también esto. Tenemos un periodo en que baja, entre comillas, y se controla y todos decimos, ay, parece que va a bajar la campaña de invierno, y a la semana siguiente o post vacaciones de invierno, que este año no va a pasar eso por lo menos, hay un pic nuevamente que puede ser incluso mayor que cuando partimos la campaña de invierno. Entonces, nunca relajarse ni bajar la guardia con las medidas hasta que esto acabe. No lo vamos a